Quiero comenzar esta mañana mencionando la Constitución del año 91. De pronto hay algunos acá que eran muy jóvenes cuando eso, todavía no habían nacido. Pero algo que hizo la Constituyente y la Constitución de 1991 fue que reformó una Constitución de 1886, o sea, de casi 100 años de antigüedad. Y algo que la Constitución del 91 dejó claro es que Colombia ya no es el país del Sagrado Corazón, ¿sí? Y lo que han hecho los políticos, los abogados, el Estado, el gobierno, es encargarse de reforzar esta idea de que evidentemente tiene que haber una separación entre la iglesia o la religión y el Estado. No puede estar mezcladas, no deberían estar mezcladas. Nunca la iglesia o la religión debería depender económicamente ni tener autoridad o poder sobre el Estado. Deben ser entes separados. Pero aquí, por casi 100 años, pensábamos que era así. Y lo que hemos venido descubriendo desde 1991 es que donde el Estado tiene control y autoridad, nos va a dejar claro que es algo en lo cual, mientras el Estado tenga el control y la autoridad, si lo puede imponer, lo va a hacer. Y pues ahí aparece, y yo creo que lo vemos, lo escuchamos cada vez más, la palabra tolerancia, ¿cierto? Entonces es que realmente la tolerancia pareciera ser un concepto que le apunta a, pues, no imponerme sobre otra persona, respetar. Pero si te das cuenta, la tolerancia a lo que hemos llegado hoy en día es básicamente esto, ¿cierto? La tolerancia, pensando en nosotros como nuevas criaturas en Cristo frente al mundo y al país en el que estamos viviendo políticamente, es: ustedes deben cambiar todos sus valores y creencias para que esta persona encaje. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado de qué es lo que leemos en la palabra de Dios, qué es lo que entendemos de la palabra de Dios, y qué tanto a veces, por no pasar por intolerantes, nos quedamos callados, salimos diciendo, bueno, pues cada uno tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, yo no me meto mientras no se metan. Eso no es tolerancia, ¿cierto? Porque pues finalmente de lo que se trata más bien la intolerancia, y pues nos hemos dado cuenta hoy en día, es la intolerancia comienza cuando a uno le dicen, mire, con todo respeto, ahí usted ya sabe que se perdió el respeto, ¿cierto? O sea, cuando a usted ya le tienen que decir que le van a decir algo con todo respeto, baila, ya llegaron a un punto de intolerancia donde es en lo que estamos hoy en día, ¿cierto? Vivimos en un mundo, vivimos en un país, vivimos en una ciudad donde realmente esa tolerancia tiene muy poco nivel de tolerancia cuando tú abres tu boca y tú dices, yo soy creyente, o yo sigo a Jesús, yo creo en Jesús, si lo haces. No. Y creo que lo que debe animarte esta serie es entender que va a tener que llegar el momento en que, así como lo veíamos hoy en la clase con los hombres, así como con Jonás, en que tiene que abrir la boquita y que tiene que decir, yo creo en Dios y creo en Jesús más allá de simplemente un concepto construido socialmente. Entonces, cuando llegamos a esto de la intolerancia, nos damos cuenta que realmente el Estado, como Estado, si te das cuenta, tú ojalá entiendas, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. El Estado funciona independiente de quién gobierne, ¿sí? Y gracias a Dios por eso. Nosotros deberíamos darle muchas gracias a Dios por mostrarnos que Él tiene el control en este país desde el Estado, ¿okay? Y lo que sucede es que esto es clase de primaria para todos nosotros, ¿cierto? Nuestro Estado está dividido en el poder legislativo,
en el poder ejecutivo y en el poder judicial, ¿cierto? Y esto es muy importante frente a un gobierno, porque cuando esa persona se cree emperador o emperadorcito y quiere pasar por encima de todo esto desde su puesto, pues realmente gracias a Dios por el Estado, que tiene unas formas de decir, no, espera un momento, su autoridad o su poder llega hasta acá, ¿sí? Pero el Estado en el que nosotros vivimos, hablando de tolerancia y hablando de no ser intolerantes, lo que ha hecho es que nos ha no solamente legislado en que está bien el libre derecho del desarrollo de la personalidad, pero también nos está imponiendo que estilos de vidas de personas es algo que se tiene que volver cada vez más común y que nosotros tenemos que ser tolerantes y decir, bueno, pues en esta iglesia no importa lo que tú creas o cómo tú vengas o lo que tú hagas, pues te vamos a aceptar como eres. Y ahí es donde ustedes saben, a la luz de la palabra de Dios, nosotros entendemos que Dios no nos acepta como somos, ¿cierto? Si Dios nos aceptara como somos, Jesús murió en balde en la cruz, ¿sí? ¿Entiendes eso? Él vino a morir en una cruz porque no nos acepta y no nos puede aceptar con nuestro pecado, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo donde iglesias también están diciendo, no, ven, tú ven a Dios, Dios te tiene que aceptar como eres. Dios no te va a aceptar con tu pecado. Tienes que venir a través de Jesús, y si vienes a través de Jesús va a haber un cambio. Y pues el problema es que en el estado en que nosotros vivimos, el Estado también está legislando porque tiene ese poder de qué se le puede enseñar a nuestros hijos con respecto a la sexualidad y a definir su género o definir quién es o el libre desarrollo de la personalidad. Y esto es intencional desde el Estado, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que, bueno, no, pero es que mi hijo va a un colegio privado. El colegio privado en algún momento tiene que entrar con unos parámetros que impone el Estado desde la legislación para poder funcionar como colegio. Entonces, ojalá, sí, espero que escuches eso, ojalá que si tú eres un papá acá, si tú eres una persona que es tío, si tú eres un abuelo, ojalá que todo lo que escuches hoy te quede resonando, porque es que tú tienes en tu familia gente que viene creciendo, que necesita entender desde la perspectiva de Dios qué es lo que Dios nos dice con respecto al estado en el que nosotros vivimos, a la Constitución y a lo que debemos hacer. Y cuando el Estado nos quiere imponer estos estilos de vida, hace algunas cosas que nosotros obviamente desde la palabra de Dios no podemos estar de acuerdo, pero que el Estado, si tiene que pasar por encima de tus derechos como papá, lo va a hacer. Entonces piénsalo de esta forma, si todavía estás en la nebulosa y no has entendido a qué voy. Supongamos que tu hija resulta embarazada, ¿sí? Siendo menor de edad, y más si todavía no ha cumplido 14 años, o sea, ahí la cosa se empeora. El Estado tiene desarrollado toda una serie de mecanismos para tomar a esta persona y decirle, mira, ven, aquí ya no entra ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tutor, ni nadie que te cuida. Tú tienes el derecho de elegir qué vas a hacer con tu embarazo. Nosotros como Estado te proponemos que puedes ir a una EPS y si quieres puedes suspender ese embarazo, ¿cierto? Pero sacan al papá o a la mamá, ¿cierto? Pero cuando pasa la situación y ya le han dicho todo esto, entonces ahora sí, venga, doña o don, entonces usted tiene que responder por esta persona, usted tiene que proveerle, usted tiene que darle, usted tiene que cuidarla, usted, o sea, en algunas cosas usted no hace parte de la ecuación, pero en otras, para involucrar la responsabilidad, es como usted lo tiene que hacer. Y ahí es donde nosotros debemos entender que la cuestión de proteger los derechos de los menores de edad realmente es algo que, pues Liv y yo hemos estado cerca de muchas personas que
por X o Y razón han pasado por situaciones donde uno dice, tenaz que una situación como esta le tenga que mostrar a un papá o a una mamá o a una familia todo el tiempo que perdió en la crianza de su hijo. ¿Sí? O sea, por favor entiéndeme, yo no te estoy diciendo que si tu hijo o tu hija a los 13 o 14 años que ya tiene oportunidad de embarazar o de quedar embarazada, lo resulta, es porque no estuviste ahí. De pronto sí estuviste. Pero date cuenta cómo lo que eso muestra es cómo has estado o qué tanto no has estado presente. Y no se trata, al igual que el Estado, de echar unas culpas y decir no, pero sí de entender que en esta iglesia nosotros somos muy intencionales en animarte a ti, como madre soltera, si es que lo eres, o como pareja, si es que lo son, en entender la responsabilidad y el privilegio que tienes sobre tus hijos, para que simplemente el Estado pueda venir en algún momento y decir, quite de ahí que usted no sirvió para nada, ahora sí el papá Estado lo va a hacer. Es fuerte, ¿no? Es fuerte eso. Obviamente hay muchos más ejemplos, pero pues para no extenderme, porque igual al contrario funciona, ¿cierto? Y nosotros con Libby lo hemos visto. Un papá o una mamá, un papá y una mamá que llegaron y está ahora el chino, la china, 13, 14 años, que ya está insoportable tener que ir al bienestar familiar y decir, mire, ¿cómo hago para ceder la patria potestad de mi hijo? Porque no se quiere sujetar a mí. Y nosotros hemos visto eso. ¿Ves? Entonces, tal vez tú piensas y tú dices, uy, pero ¿de qué es lo que vamos a hablar este mes? Y pues obviamente es entender que cualquier estado tiene sus leyes y obviamente lo que va a hacer el Estado cuando legisla es que cualquiera que esté en contra de esas leyes, el Estado va a ser intolerante. ¿Okay? Y entonces aquí viene algo importante y es, tal vez tú piensas y tú dices, bueno, o sea que Álvaro nos está animando desde aquí a ser insurrectos. ¿Sabe qué significa insurrecto? A rebelarse contra la ley, contra el Estado. No. Oye, ojalá que si tú estás viendo esto por YouTube o tú estás acá, por favor espera hasta el final, porque esto lo necesitamos aclarar. No, es todo lo contrario. No es una cuestión de ser insurrecto, de rebelarse, de decir vamos a irnos a vivir todos a una finca para que allá nos alejamos de todo el mundo. No, no, no. Yo quiero mostrarnos a través de la palabra de Dios que muy a pesar de la triste realidad que estamos viviendo, ¿qué es lo que Dios nos llama a hacer? A pesar de eso. Y yo tengo que ser, ¿cómo se dice? Como sincero, honesto o abierto, no sé. Aún esa misma Constitución del 91, en el artículo 19, es la que nos permite a nosotros reunirnos abiertamente y sin obstáculo en este lugar como iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen sus cositas que de pronto no nos cuadran a la luz de la palabra de Dios, pero tiene otros artículos donde realmente nos permite a nosotros entender que antes del 91 hubo muchas personas creyentes que fueron perseguidas abiertamente por el Estado y por la iglesia del Estado por ser cristianos. Entonces nosotros estamos disfrutando de algo que otra gente peleó, de algo que gente hasta murió, para que nosotros podamos tener el derecho a congregarnos libremente en este lugar y creer en el Señor Jesús. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Pero entonces quiero dejar claro, nosotros como ciudadanos de este país tenemos derechos y tenemos deberes. O sea, eso es algo que está ahí, ¿sí? Uno de esos derechos y uno de esos deberes es votar, ¿sí? Y tú te das cuenta, en un país de casi 50 millones de personas hay 33 millones de personas que pueden votar. ¿Tú sabes cuánta gente va y vota finalmente? El 10% o el 12% de esos 33 millones. ¿Dónde está el resto de personas? ¿Por qué no entienden el valor de eso?
Y para nosotros, o para mí como pastor, es importante que entiendas, nosotros aquí nunca vamos a hacer proselitismo político ni nada por el estilo, si es que estás diciendo, uy, ¿cómo así? ¿Qué es lo que va a hacer este señor? Pero lo que yo te estoy animando a entender es que lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer como iglesia, lo que Dios nos permite a nosotros entender cuando nos busca, cuando nos deja saber que nos da una nueva vida en Él. Es lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, ¿cierto? Real sacerdocio. Para ustedes que no lo saben, es por eso que insistimos en los hombres como el sacerdote de su hogar, ¿cierto? Y pues cada uno como un sacerdote ante Dios. Somos nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para que salgamos a votar por políticos cristianos? ¿Tú crees eso? Nosotros somos escogidos, nos dice aquí, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú recién estás llegando a nuestra iglesia, o si tú llevas mucho tiempo, y tú no has entendido, bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que quieren hacer acá? ¿Qué es lo que quieren lograr acá? Este es nuestro propósito, ¿sí? Obviamente se complementa con otros versículos, pero esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso nosotros en esta iglesia tenemos un presupuesto, tenemos una asamblea, ponemos allá si estamos cumpliendo o no el presupuesto mensual, porque te queremos animar a ti a que entiendas que lo que Dios nos ha llamado a hacer nosotros como iglesia es lo que queremos hacer. Pero que eso que queremos hacer implica entender en el mundo en que nosotros vivimos cuál es esa participación nuestra, ¿sí? Porque sí, si tú lo piensas, el mundo en que nosotros vivimos políticamente es un mundo de oscuridad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos entender que Dios nunca nos ha llamado a nosotros a ser activistas políticos. No somos activistas políticos. Tú no vas a escuchar aquí que te digamos, vota por tal partido, o vota por tal senador, o vota por tal presidente. No, vota, por favor, ejerce ese derecho y ese deber que tienes. Pero no te vamos a decir públicamente desde aquí por quién hacerlo. Queremos que tú tengas herramientas como lo que vamos a tener para poder decir, ok, es de esto que se trata. Entonces, para que entendamos un poco qué estaba pasando con el Señor Jesús en la época de Él, quiero mencionarlo, porque si tú te das cuenta, hay personas que hoy en día toman lo que vino a hacer el Señor Jesús y dicen, es que Jesús fue un primer revolucionario, ¿cierto? O Jesús fue un activista social, o Jesús fue un activista político, o fue un gran... Yo solamente quiero mencionar algunas cosas que pasaban igual en la época de Jesús, que había un imperio, pero igual, habían leyes, habían jueces, y había gente que ejecutaba la ley, o gente que era designados como con autoridad. Y lo que nosotros entendemos es que en la época de Jesús, el gobierno que manejaba todo se llamaba el Imperio Romano. O sea que había un emperador. Finalmente había una persona que estaba en la cabeza de todo. Y esa persona, por su legado de ser un emperador, por la familia en la que venía, por cómo estaba constituido todo Roma, él se creía Dios, un Dios pagano, porque pues Roma estaba llena de dioses, pero él era un Dios más que era básicamente bajado del cielo para gobernar. Pero, como era Dios con D minúscula, en su carne él podía hacer y deshacer y nadie le podía pues llevar la contraria ni decir, oiga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Cierto? No sé si han escuchado esa fábula de cuando el emperador dijo que se puso un vestido invisible, ¿sí? Y toda la corte dijo, pero es que está desnudo. Dijo, y él decía, si ves mi vestido invisible, y tú no, sí, lindísimo. Te queda, eso era básicamente, el que le llevara la contraria,
pues ya sabe cómo iba a terminar. Y pues, comenzando desde ahí, entonces había un grupo de insurrectos, de guerrilleros, que se llamaban los celotes. ¿Tú sabías eso? ¿O no? Y lo que ellos estaban peleando es que ellos tenían un celo religioso, pero eran los únicos que tomaron armas y dijeron, nosotros nos vamos a rebelar contra este imperio o contra este gobierno. Y esos eran los celotes, eran un grupo de judíos que no aceptaba esta autoridad sobre ellos y que básicamente pues estaban en contra de lo que sucedía. Y aunque había cierta libertad de culto, todo llegaba a un punto donde se ponía como color de hormiga, porque es, listo, el Imperio Romano le permitía a los judíos reunirse, tener su religión, tener sus sinagogas, tener su templo, todo lo que tenían, pero no podían haber insurrectos, guerrilleros, personas en contra del imperio que decían que otro era el Señor de ellos. Por eso las monedas lo que mostraban era que el emperador era el Señor. Y ahí es donde empezamos nosotros a entender por qué es tan importante ese término con respecto al Señor Jesús de que es el Señor. Porque aunque había cierta libertad de culto, los primeros creyentes tuvieron que, cuando les decían, el César es el Señor, tener que decir, no, Jesús es el Señor. Y pues ya sabes lo que iba a pasar. Y desde siempre ha habido que pagar impuestos. ¿Sí? Había que pagar impuestos. Eso era algo que estaba ahí y era la forma también como el imperio pagaba a su gente. Entonces, piénsalo. Tú eres un judío que básicamente vienen en un letargo de saber, oiga, no volvieron a haber profetas, solamente están los religiosos, pero nadie se ha vuelto a parar a hablar de Dios. Y todo está como tranquilo, como quieto, a todo el mundo le enseñan que va a venir un Salvador de parte de Dios para los judíos. Si tú fueras un judío de la época de Jesús, ¿cómo esperarías tú que funcionara este Salvador? Es evidente, ¿cierto? El Salvador tiene que venir a salvarnos. El Salvador tiene que venir a quitarnos el yugo del pueblo del Imperio Romano. El Salvador tiene que venir y armar un ejército para pelear contra ellos, y yo estoy dispuesto a unirme a ese ejército. Ese Salvador tiene que ser alguien imponente, tiene que ser alguien grande, tiene que ser un hombre, tiene que ser judío. Ese era el concepto que tenía la gente en la época de Jesús del Salvador que estaban esperando. Ellos no estaban esperando un Salvador que viniera y les dijera, amen a sus enemigos. Pues sí, como que, pero ¿cuáles enemigos? O sea, ¿estamos hablando de los de arriba o de los judíos? Por eso Jesús, si tú lees todo lo que dijo, no les cuadró, porque era, no, el Salvador que nosotros queremos tiene que atentar contra todo esto, tiene que animarnos a pelear contra todo esto, tiene que venir a librarnos de esa opresión, y pues tiene que venir a generar un Estado que sea un Estado salvador. O sea, un Estado que cuida, que provee, que protege, que alimenta, un Estado papá. ¿Sí entiendes esas ideas? Y aquí es donde esto chocó. Porque aunque Jesús empezó a aparecer, y claro, de un momento a otro hay 50,000 o más personas siguiéndolo y reparten pan y comida para todo el mundo, ¿qué empezó a pensar la gente? Este es el man, vea. Este es el que hay que seguir. Nos da de comer y está hablando un poco de cosas raras. Pero resulta que lo que les empezó a molestar a todos ellos es que cuando llegaron al punto donde hasta el día de hoy nos duele que nos toquen y es el bolsillo, cuando le preguntaron a Jesús para tentarlo y le dijeron, bueno, pero listo, o sea, digamos que entendemos tu mensaje, pero listo, ¿hay que pagar impuestos?
Y la respuesta de Jesús fue, ¿cierto? Mateo 22:21. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, ese Salvador no nos cuadra. O sea, si hay que pagar impuestos no nos gusta. No. Que paguen los ricos, ¿cierto? Tú te das cuenta, y por eso hago esos énfasis, 2000 años después las cosas han cambiado. No, porque sigue siendo el mismo corazón nuestro de ser humanos, aferrados aquí, amarrados aquí, con las cosas de aquí, pensando que lo de aquí nos va a salvar, o sea, lo terrenal y mundano nos va a salvar a lo celestial. ¿Tiene sentido eso? Pero pareciera que es como vivimos pensando. Y lo que leemos es que Él no solamente les dice que no vino para traer una reforma social. ¿Entiendes? No vino para ser un líder social. No vino para hacer activismo político. No vino para ser un revolucionario. No vino para ser un guerrillero. No vino para que nos revolucionemos contra el Estado o contra el gobierno. Digamos, la cereza es cuando Él responde en el juicio que le están haciendo para ser crucificado. Y dice, Jesús contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Hasta aquí, si tú tuvieras que apuntar ahí, ¿qué me llevo hoy? ¿Qué apuntarías? Con respecto a Jesús y el mundo, el gobierno y el estado en el que nosotros vivimos. Tú y yo, que somos de una clase media, de personas que lo que vemos es que queremos alcanzar a otros, que queremos tener lo que tienen otros, que porque otros sí pueden y yo no puedo, que me voy a esforzar más, voy a trabajar más, que queremos hacer una cantidad de cosas y que estamos en un mundo y escuchamos todas estas cosas de Jesús y es, ¿dónde encaja Jesús con tus sueños, con tus deseos, con tu idea de un mundo idealizado mejor, con alcancemos la paz juntos, con vivamos en armonía juntos, con es culpa del gobierno, es él el que lo tiene que resolver? O ¿dónde encaja todo esto? En Jesús y en ti. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, si tú dices que Jesús es tu Señor, si tú dices y reconoces que Él que aunque te sacó del mundo y dice que te dio ahora una nueva identidad, nos permite seguir viviendo acá, pero Él mismo dice, pero no somos de este mundo. Y no debemos apuntarle a lo que este mundo le apunta. Y mucho menos nosotros como creyentes pensando que el gobierno salva. El gobierno, lo humano, la humanidad es, comparado con lo que está diciendo el Señor Jesús, es mundano. Piénsalo. Porque es que los políticos saben cómo hablarnos, qué decirnos, a qué apelar y vendernos y decir, pero miren, el pastor XYZ está en mi campaña, o sea que algo de bueno debe estar haciendo para que él me esté apoyando. Gracias a Dios por la Constitución del 91 que separó la iglesia del Estado. ¿Entiendes? Lo que el Señor Jesús nos está llamando a nosotros a hacer es ir, lo que está diciendo ahí es, si mis servidores entendieran que lo que vamos a hacer aquí es imponer un reino a las buenas y a las malas, pelearían. Y yo les diría, mire, no importa, coja esta arma y mate a otra gente porque lo está haciendo en mi nombre. ¿Se puede matar a gente en nombre de Jesús, el revolucionario? ¿Jesús el guerrillero?
Algunos de ustedes saben, ustedes que tienen más de 60 años, que esto es lo que vendió una cantidad de gente insurrecta tomando el mismo nombre de Jesús para estar en contra del Estado. ¿Tú ves a Jesús diciéndote que está de acuerdo contigo? ¿Que se mate gente en nombre de Él? Porque vamos a instaurar el gobierno de Jesús acá. Entonces, aquí es donde aparece este versículo. Y quiero ponerlo con este marco. No, como creyentes en Cristo, como nuevas criaturas en Cristo, como parte de esta iglesia, no somos buscados y escogidos por Dios para hacer activismo político cristiano. No nos interesa. No lo vamos a hacer. Y lo estoy diciendo un año antes. ¿Ok? Por eso, créanme que he estado orando mucho por esto. Nunca lo hemos hecho. Vamos a respetar tu voto. Y con todo respeto, voy a decirte por qué no estaría de acuerdo con tu candidato si es que lo llegamos a hablar. Pero no esperes que te vamos a animar desde aquí a ir por alguien que nos vende allá afuera, que el gobierno, que su gobierno es más humano y que salva. Es mundano. Entonces, mira lo que dice este versículo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque vivimos en el mundo, ¿qué? No libramos batallas como lo hace el mundo. Piénsalo hasta ahí. ¿Cómo pelea el mundo? Mi esposa, el papá, en su época fue político. Si mi suegro hubiese estado vivo cuando yo me involucré con Libby, no nos hubiera dejado casar, porque mis posiciones son más conservadoras que las de él y con las que crió a sus hijas. Pero eran básicamente una época, y muchos de ustedes lo recuerdan, cuando era gente matándose el mismo día de la elección por un color, ¿cierto? Lo mismo que hacen en Bogotá aquí por el color azul o rojo de la camiseta, o el insurrecto que se quiera poner una verde. Que mi Dios lo acompañe, porque no libramos batallas como lo hace el mundo. Pero ¿qué hace el mundo? Una persona no tiene problema en matar a nombre de Dios pensando que lo está haciendo bien. ¿Tú crees que es exagerado pensar eso? El hombre que está escribiendo esto, que es el apóstol Pablo, era un judío que mataba o permitía que mataran cristianos en nombre de Dios. Es el que está escribiendo esto. No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. No pueden ser mundanas. No pueden ser humanas. No pueden ser basadas en una persona que se nos presenta como un salvador, sino que nuestras armas tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Mira lo interesante. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Conocimiento de Dios. Mira, para estar en política, así sea un partido cristiano, hay que ceder allá en votos y en muchas cosas anticristianas, antibíblicas, anti todo. Porque realmente rebelarse contra ese argumento es decir, no, un momento, la Constitución dijo que en este recinto y en este espacio no vamos a poner crucifijos, no creemos en Dios, no vamos a tomar decisiones basadas en la moralidad, ni en nada de eso, es en la ley, en la ciencia, en los argumentos. Y tú te vas a dar cuenta siempre, cuando una persona endurece su corazón, que es lo que hemos estado viendo mucho durante el año pasado y este año, lo primero que hace una persona cuando empieza a endurecer su corazón es empezar a cuestionar el conocimiento, mucho o poco, que tiene de Dios.
Paréntesis. Muchas falsas doctrinas fueron comenzadas por gente de una tradición bautista que tenían muy buen conocimiento bíblico, porque permitieron que su altivez se levantara contra Dios. Y lo que nos dice es que la forma de derribar eso es llevando cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? Al pastor que habla lindo, al hermano X o Y, que ese sí sabe argumentar, al político tal que nos está prometiendo tal cosa. Él es cristiano, pastor, hay que votar por él. Menos, o sea, si tú vienes aquí y me dices, él es cristiano, créeme, es el que menos voy a buscar para votar por él. No debería estar involucrado ahí. La iglesia, los cristianos no son llamados a involucrarse en política, punto. Porque el que se involucra en política está pensando que la política es el salvador de este mundo. ¿Sí lo entiendes? Y si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú entiendes que tu Señor, tu Salvador, no es nada ni nadie, ningún sistema de este mundo, ni económico, ni político, ni filosófico. Es el pensamiento sujeto a Cristo. Y ahí es donde tú puedes medir. Y si tú eres juicioso y haces la tarea, tú dices, pero después de mirar, no hay ningún político que se sujete a Cristo. Exactamente. Pero, por favor, ve y votas. ¿Pero por quién? Ahí hay una casillita, vota. ¿Entiendes? Es que aquí es donde nosotros debemos darnos cuenta y realmente llegar a un punto, y es, mira, lo pongo de esta forma. Pensamos que es de ahorita, pero yo he crecido escuchando eso y ustedes que son mayores siempre lo han escuchado. Que la indecencia está desbordada, que se acabó el respeto a Dios, que el materialismo nos consumió, que este es un país violento, que hay corrupción política, que hay corrupción social. Y sería muy iluso, por lo menos lo voy a decir por mí. Si tú lo piensas así, nos podemos sentar y hablarnos. Para mí sería muy iluso pensar, si todos nosotros le predicáramos a toda Colombia y toda Colombia se arrepintiera de sus pecados, esta Colombia cambiaría. Te voy a decir por qué eso es iluso. Porque antes de la Constitución del 91, este era el país consagrado al corazón de Jesús. ¿No había violencia? ¿No había corrupción? Ok, entonces no me digas desde una forma ilusa que vamos a salir a matarnos con todo el mundo allá porque no es de esa forma. Porque es que el mismo Señor Jesús nos lo deja claro en su palabra. Juan, capítulo 1. El mundo ama ¿qué? Las tinieblas. Y no quiere venir a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Y tú dices, no, pero es que él habla de Dios. Él sí habla de Dios. Él como político cree en Dios. Tiene un pastor, tiene tiene... El mundo no quiere venir a Jesús porque le toca someterse al pensamiento de Jesús y no lo va a hacer. Mi pregunta es, ¿tú estás sujeto al pensamiento de Jesús? O tú dices, bueno, sí, pero es que este libro dice, pero es que él en su programa de gobierno, pero es que este partido, pero es que tal filosofía. Sí, pero no podemos funcionar de esa forma. Si nosotros, mira, yo lo voy a poner así. Una persona atea que está en contra, supongamos, que es ateo y que dice, yo estoy en contra de toda la ideología del libre desarrollo de la personalidad y del género y de todo ese cuento. Y uno piensa, ay, qué chévere. Y son los políticos, ¿no? Pueden haber políticos ateos que te dicen, no, yo no comparto todo esa que nos quieren imponer. Y uno piensa, chévere. Pero es una persona promiscua.
es una persona que no va a tener problema en decir, sí, yo estoy de acuerdo en que se pueda abortar. Es una persona que no le ve problema en despreciar y menospreciar el matrimonio como instituido por Dios y decir, no, mire, yo no me meto. Yo creo que uno si decide vivir con una persona y prometerse amor hasta cuando el amor dure. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Y sí, o sea, uno dice, pero es que uno no está votando. Si nos ponemos a mirar a todas las personas y sus, pues, o sea, a lo que te estoy animando es a entender. Entonces no pongas todas tus esperanzas en decir que esa es la persona, porque no lo va a hacer. Y más, ¿no? Y te habla de que estoy en contra del maltrato animal. Y todos ustedes, ay, sí, los perritos, los gaticos, pobrecitos, sí. Y vamos a salvar las ballenas, y no más petróleo, y vamos a vivir en verde, y la agenda para el 2030 era que todos los carros fueran eléctricos hasta que se dieron cuenta que eso es lo peor error. Y tú pensando, sí. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Si su pensamiento estuviera cautivo y sujeto a Cristo, no estaría ahí. No nos prometería todo lo que promete. Si nosotros como iglesia nos envolviésemos en activismo político, sería muy difícil mantener una posición. Porque el mismo político que nos promete que no va a subir los impuestos, que no se va a aliar con corruptos y que va a respetar los poderes, lo básico, es el mismo que llega allá y se alía con corruptos, nos pone impuestos y demuestra que es un corrupto. Y es, hablando de políticos y de política, lo que dijo el Señor Jesús de los que eran los políticos de su época porque eran la religión aceptada por el Estado. Hablando de los fariseos, que eran los religiosos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos. Así que, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Es lo mismo para nosotros. Estamos sujetos a un Estado, sujétate al Estado. Hay leyes, cumple las leyes. ¿Tienes que pagar impuestos? Por favor, paga tus impuestos. Ya hemos hablado mucho de eso y siempre toca volver a tocar eso. Haz lo que dicen, porque por eso podemos vivir en una sociedad. Pero por favor, no los vuelvas un héroe. Por favor, eso es como con los futbolistas. No, es que mi equipo con la fe intacta. Yo te pregunto, ¿ellos te conocen a ti? Solo a ti. ¿Te conocen? Cuando él sale allá, él dice, ay, yo voy a meter ese gol por Alvarito. A Alvarito ni le gusta el fútbol, entonces es lo mismo. ¿Okay? Entonces, quiero concluir, mira, con este versículo. Por favor, si tienes Biblia, búscalo. Si te estás apuntando en el cuaderno, apúntalo, por favor. Pero quiero que entiendas, esto hace 5 años, durante la pandemia, lo tratamos. Y yo llevo 5 años mordiéndome los codos, tratando de volver a esto y pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame a ser menos yo en cómo lo comparto y más de ti. Romanos capítulo 13. Ojalá que tú digas, sí, yo ya lo había leído. Y yo te quiero mencionar algo. Si todo lo que yo he dicho esta mañana tú dices, bueno, finalmente esa es la opinión de él y me vale 5. Vale, no hay problema. Pero, frente a este versículo, yo quiero que entiendas, de este versículo, tú tienes que llevarlo a tu hogar. Ustedes viven en pareja, llévalo a tu hogar. Tú eres madre soltera, llévalo a tus hijos y a tu hogar. Viven casados, llévalo a tus hijos. Tienes nietos, tienes sobrinos, tienes hijos en tu hogar. Porque de aquí parte todo.
Y pareciera, y es lo que el enemigo de Dios quiere hacer, y nos dice, no lo hagan. ¿Qué nos dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí te dije, te das cuenta por qué te dije, espérate hasta el final? Esto es lo que dice la palabra de Dios, por eso te estoy diciendo, búscalo ahí. No es que yo lo estoy amañando para que me cuadre en mi charla. Sométase toda persona. No dice, bueno, solo X o Y. No, toda persona, sométase. Y nos da una razón. ¿Sí? Porque entonces, por eso esto está escrito a una iglesia que está en Roma, entonces digamos que eran los intelectuales, y aquí está el apóstol Pablo diciéndoles, porque, les voy a dar una razón, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿Tú sabes lo que para mí, para Álvaro Alzate, le cuesta saber este versículo? Para mi carne, me cuesta muchísimo. Porque lo primero que mi carne dice, sí, tremenda autoridad, el más corrupto. Alvarito, ven una vez más. ¿Qué? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, o sea, como para remarchar, han sido establecidas por Dios. Entonces uno dice, ay, bueno, sí, dejémoslo así. Eso es para los domingos, eso es para los cristianos tonticos que no piensan, pobrecitos, allá les lavan el cerebro. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿sí?, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. O sea, ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto para ver cómo esto se ve. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo te pregunto, vamos a ponerlo, los celotes de nuestra época, ¿cierto? ¿Te acuerdas quiénes? Te dije quiénes son los celotes, ¿no? Llevan más de 60 años, los celotes de nuestra época llevan más de 60 años en oposición a la autoridad. Llámese como se llame, ¿sí? Espero que no te pierdas. ¿Tú ves que realmente han hecho a Colombia libre, justa? ¿Que le han hecho un favor? Que cuando secuestran uno dice, ay, bueno, sí tienen razón, porque pues, ¿cómo más se van a financiar? Pusieron una bomba, ay, pues sí, pero pues son las consecuencias de vivir la guerra, ¿qué más le vamos? O sea, lo que prometen es falso, porque no es real, no vemos el resultado. Y lo que nosotros vemos es que los celotes de nuestra época, apuntando a lo humano y a la humanidad, nos están envolviendo en su estilo, en su filosofía mundana. Y lo que vemos como resultado es que han sacado a Dios y se han rebelado contra Dios mismo. Tú puedes hacer ese ejercicio y te animo a que lo hagas. Si tú me puedes citar y decir, mira Álvaro, yo tomé punto por punto lo que tú dijiste el domingo y es mentira. Yo te puedo demostrar que este gobierno, que los celotes, o los que han hecho y deshecho, tienen razón, no se oponen contra Dios, están haciendo la voluntad de Dios, se sujetan a la autoridad. Si tú puedes hacer eso, me encantaría. Pero creo que no va a pasar. Y ahí es donde, una vez más, el político que se envanece contra Dios dice, ay, verdad, es que si ves que los pastores, el enemigo son los pastores. No, el enemigo de toda persona que se levanta contra Dios es la palabra de Dios. No, Álvaro, yo soy un pelele, o sea, yo no soy nadie, gracias a Dios para ellos no soy nadie, y no me importa. Pero a mí lo que sí me importa y me interesa es que nosotros como iglesia entendamos que a nadie le va bien en esta vida siendo un celote.
Si tú crías hijos, si tú tienes sobrinos, si tú tienes nietos, que tú mismo los empujas a irrespetar a la policía, ¿estás haciendo en contra de la autoridad? ¿Qué es lo primero que salen cuando les pagan para que alboroten todas las marchas sociales? Todos los cánticos son con groserías en contra de la autoridad. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos, o sea, esto es algo que tú le tienes que saber cómo se lo vas a enseñar a tus hijos. Hijo, vivimos en este estado y hay autoridad y lo que Dios nos dice es que Él la ha puesto. Y eso es lo que vamos a estar ampliando este mes. Entonces yo quiero mencionarte, cuando una persona escoge no vivir bajo la autoridad, ¿cómo se ve? El mismo apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, para el que la cumple, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos. Entonces uno diría, bueno, pues sí, para los de la iglesia que se portan mal. No, para los que matan a los papás o a la mamá, para los que matan a otras personas, para los que siendo solteros empiezan a ejercer su sexualidad, para los que permiten y dicen, no, pero es que yo me siento atraído hacia él siendo hombre o hacia ella siendo mujer. Para los ¿qué? Y me encantaría que apuntes este versículo y que vayas y lo busques y en todas las versiones que quieras, y habla de secuestrador y habla de estafador y habla de la persona que toma a otro y pide un rescate por esa persona para beneficio propio. Para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es decir, ¿qué puede esperar una persona que dice, yo hago lo que a mí se me da la gana, que le va a caer el peso de la ley? Porque hay autoridad. Y luego en Corintios dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y una vez más, una de estas listas. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. Por favor, puedes buscar 5 domingos del mes anterior para entender sobre la idolatría. Ni los que siendo casados se van a vivir con otra mujer o con otro hombre, o son infieles, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una vez más, Constitución Política del 91, intolerante. Todo iba bien hasta que hablaste de esto, Álvaro. Eres intolerante, eres cerrado de mente. En esas iglesias cristianas solamente les enseñan a criticar y a condenar y a que nadie tenga derecho aquí a venir a que Dios lo ame. Gracias a Dios, pues si esto está aquí con gente es porque no lo hacemos de esa forma. Pero date cuenta cómo esto es una lista donde el apóstol Pablo no está diciendo, bueno, estos son los menos peor y estos sí son los peor de todo que se merecen la quinta paila del infierno. No, él dice, esta es una lista en general. O sea, tú puedes decir, pero yo no hago esto. Sí, pero sí, mírelo. Como quieras por algún lado caes. Y entonces aquí es donde viene algo, porque el apóstol Pablo dice, y eso eran, ¿qué? Algunos de ustedes. Mi pregunta para ti es, si lo vas a estar hablando el sábado en el grupo pequeño, ¿tú te puedes identificar con esto? Y tú puedes decir, el sábado en el grupo pequeño, sí, yo era eso. Yo hice eso. Yo vivía así. Esto eran algunos de ustedes y ya han sido ¿qué? Lavados, santificados y purificados y justificados. ¿En qué? En la Constitución del 91 que nos da todos los derechos. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Esto, ojalá que pases en la semana pensando en esto. Es que de esto es que se trata cuando tú ya
sabes que tus hijos llegaron a un momento donde tú te puedes, ven, yo quiero contarte. Yo también a tu edad hice. Yo también a tu edad quería. Yo también a tu edad intenté. Yo también a tu edad. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él me buscó. Y me perdonó. Y me limpió. Y me trajo a Él. Y por eso es que esta es la vida que nosotros debemos vivir. Te invito a ponerte en pie. ¿Hay esperanza? ¿Será que Dios puede salvar a esta sociedad rebelde, pecadora, materialista? ¿A esta sociedad que se cree Dios y que se cree en contra de Dios? Ojalá que con esta conclusión tú me digas, ah, sí, yo sabía eso. Y si tú no lo sabías, ojalá, y te animo a que tú puedas el sábado en el grupo pequeño decir, qué bonito. En la lista de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Entonces, aclaremos conceptos. Un apóstol no es alguien con una coronita aquí encima que es especial. La palabra lo que significa es enviado. Por función, en esta iglesia nosotros tenemos una cartelera que dice misiones y cada una de esas personas que está haciendo la misión de Dios es un apóstol. Ahora, nunca nos vas a escuchar decirle apóstol, porque no nos interesa el título, pero por función es enviado. Los que el Señor Jesús escogió eran de lo peor. No hay ninguno bueno, ¿sí? Entonces tú lees, sí Álvaro, pero aquí dice San Mateo, San Pedro, San Juan. Así no era. El san o el santo lo que significa es escogido por Dios, apartado para Dios, para el propósito de Dios. Y en la lista, tú lees en Lucas 6:15 y ahorita en Hechos dice una lista mencionando a los apóstoles, dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el ¿qué? No, Margot. Se equivocaron. Yo creo que Jesús no sabía quién era él. ¿Cómo iba a meter un insurrecto? Se le coló. Y luego en Hechos, escrito por Lucas, ¿sí? Que es un médico griego que hace toda una investigación, que trae todo ese método científico y lo trae a una investigación para demostrar por qué Jesús es Dios. En el libro de Hechos hace lo mismo y dice, cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y había otro Judas que se llamaba hijo de Jacobo, todos en un mismo espíritu. ¿Será que el Señor Jesús escogió a Simón el celote y le dijo, bueno, yo veré, usted va a ser el guerrillero revolucionario que va a hablar del amor universal y que trasciende el universo? Y ¿sí? ¿Lo escogió para eso? Tú vas a enseñar la cátedra revolucionaria filosófica en la universidad. ¿Lo escogió para eso? Lo escogió para decirle, sí, ven, nos vamos a rebelar contra Roma y les vamos a dar en la cabeza y tú estás al frente. Tú lo que lees es que ellos fueron escogidos ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas de la salvación en Jesús el Señor, su Señor. Para eso somos escogidos nosotros, iglesia. Si tú estás acá y has nacido de nuevo, es para lo mismo. Para que puedas pararte lo que dijo antes el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo era un celote. Yo era alguien que no se quería sujetar a la autoridad. Y te voy a decir una. Yo he descubierto, después de 29 años en esto, que la rebeldía, o sea, ahí sí como dicen los papás, ¿cierto? Pero no estoy de acuerdo con eso, de que es mejor atajar que empujar. No, pero sí hay gente que de frente le dice a uno,
todo bien, sí, claro, bien, uy, no, qué chévere, muy, muy bien, pero la verdad, después, todo mal. Y uno dice, pero no es lo que no es lo como mostraste. Y es de lo que habla ser un celote. Es alguien que entendió que el Señor Jesús lo escogió para que entendiera, y es, tú te vas a sujetar a mí, al Señor Jesús. Yo voy a ser tu Señor y yo te voy a dar una nueva identidad y una nueva misión para que vayas a contar de mí al mundo. Entonces, quiero que cierres tus ojos solo por concentración y pienses por un momento. ¿Tú te puedes identificar con esto hoy? Tú puedes decir, sí, yo era un celote, alguien que estaba en contra de la autoridad de Dios y que ahora entiendo que Él me escogió para que yo anuncie y cuente a otros de lo que Él ha hecho en mí. Si tú entiendes eso, esa es la tarea. Y no es solamente de Álvaro, o de Miguel, o de Patti, es de todos. Esto eran algunos de ustedes y ahora han sido lavados, justificados en Jesús. Y para ti que eres nuestro invitado, que vas a ver esto, yo te quiero animar. Por favor, tal vez tú dices, yo quiero saber cómo pedirle al Señor Jesús que me perdone, que cambie mi pensamiento, que me dé una nueva oportunidad, que yo lo quiero conocer, que yo quiero que Él sea mi Señor, que yo quiero rendirme a Él. Y si es tu intención hoy, acá, pues que hiciéramos que levantes tu mano y alguien se va a acercar y te va a llevar a un lugar aparte. O si eres alguien viendo esto, puedes pedirle a la persona que te invitó que te explique. O si no lo quieres hacer hoy, nos puedes poner una cita y con gusto lo hacemos. Pero queremos que entiendas, la autoridad es puesta por Dios y debemos sujetarnos a la autoridad. Y en 8 días vamos a ver qué es lo que más nos pide Dios que hagamos frente a la autoridad que viene de Él. Señor Jesús, gracias. Yo personalmente te adoro y te doy gracias porque sé lo rebelde que puedo ser. Sé hasta dónde mi pensamiento me puede llevar, o creo yo que me puede llevar. Y entiendo cómo tú me buscaste, me perdonaste, para que dejara de tener una identidad de rebeldía y me sujetara a ti, para tener una nueva identidad y un nuevo propósito, Señor. Y aquí estamos cada uno de nosotros, y solo cada uno de nosotros sabe hasta qué punto tú eres Señor en nuestra vida. Hoy lo cantamos, tú eres Rey, tú eres el Señor. Desde el fondo del mar hasta lo más alto, tú eres el Rey. Y en esta iglesia vamos a proclamar que nos queremos sujetar a tu autoridad, a las autoridades que tú pones y a tu palabra. En tu precioso nombre, amén.